Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Seijo, yo soy uno de los jefes de trabajos prácticos de la segunda cátedra de microbiología en lo que es la materia de microbiología 1. Me toca darles la bienvenida a la parte de los seminarios de esta cátedra. Sabemos que es un poco difícil esta virtualidad en la que nos estamos encontrando, pero vamos a tratar de acompañarlos todo lo posible como para poder llevar adelante este segundo cuatrimestre. En lo que respecta a los seminarios, vamos a dar comienzo con lo que es el módulo de bacteriología. Seguido del módulo de bacteriología, ustedes se van a encontrar con el módulo de micología y con eso cerraríamos la primera parte de la materia. Después van a tener virología y parasitología. Respecto de esta primera parte de la materia, creo que es bastante arduo. Bacteriología es mucha información, sumamente interesante y enriquecedora para ustedes como futuros médicos, pero a lo que van a tener que dedicarles tiempo en cuanto a su lectura y a su estudio, ¿sí? Como para plantear un poco la clase del día de hoy, me gustaría que pongamos como en común los objetivos a los cuales nosotros vamos a tratar de arribar al finalizar la clase. Y les voy a agregar algunos objetivos en función de lo que me parece a mí que ustedes tienen que tener en cuenta de lo que es la primera parte o el primer seminario de bacteriología, que lo van a completar junto con los teóricos. Entonces, en la clase de hoy vamos a tener como objetivos, por un lado, hablar sobre lo que es la introducción a la bacteriología, que van a ser las primeras diapositivas bastante claras que están en este seminario. Después vamos a hablar en detalle de lo que es la estructura bacteriana. Vamos a hablar de la fisiología bacteriana y de la genética bacteriana. Todo esto ustedes en los libros lo van a ver dentro de lo que es estructura y fisiología. Después, y esto no está dentro del seminario, pero ustedes lo tienen que estudiar de los teóricos y de los libros para poder completar esta introducción a la bacteriología, hay 4 objetivos más que ustedes tienen que reconocer, que son la epidemiología bacteriana, la relación huésped-bacteria, la patogenicidad bacteriana. Y por último, sí, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico bacteriológico, que esto sí es como lo último que va a cerrar el seminario del día de hoy. Bien. Un poco como introducción de lo que es microbiología, podemos definirlo como la ciencia que estudia los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus y parásitos microscópicos. La microbiología humana la podemos dividir en lo que es la microbiología básica, que estudia los aspectos biológicos, ultraestructurales, bioquímicos y genéticos microbianos. La microbiología médica, que estudia a nivel experimental y o clínico la patogenia de los microorganismos. Y después tenemos la microbiología clínica, que es diagnóstica básicamente y caracteriza los microorganismos patógenos aislados de pacientes con fines diagnósticos y o epidemiológicos. En relación a la microbiología médica, sería la rama de la patología humana que estudia los microorganismos patógenos. La patología es la ciencia que estudia las causas y naturalezas de la enfermedad, juntamente con las alteraciones estructurales y funcionales que ella provoca. Y acá vamos a hacer una aclaración que es importante, que por un lado tenemos lo que es la etiología, que es el estudio de la causa de una enfermedad, y después tenemos la patogenia, en donde tenemos el estudio de los mecanismos por los cuales se produce una enfermedad. Bien, si bien vamos a enfocarnos en lo que es la bacteriología, tenemos que reconocer que dentro de lo que es el módulo o la materia de microbiología, nosotros vamos a estar hablando tanto de bacterias como de hongos, como de virus, como de parásitos. Entonces hay una primera aclaración que es importante que ustedes la recuerden, que cuando hablemos de bacterias, vamos a hablar de microorganismos que son procariontes, a diferencia de los hongos y de los parásitos, que van a ser eucariontes, y a diferencia de los virus, que en este caso vamos a hablar de parásitos intracelulares obligados, que no tienen una conformación de célula, sino que es un material genético rodeado de proteínas.
¿qué hablamos cuando nosotros hablamos de generalidades de bacteriología? Estamos hablando de que las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrones de largo y tienen diversas formas, incluyendo esferas, que vamos a llamar los cocos, como barras, que van a ser bacilos, y como hélices, que son los espirilos o espiroquetas. Ahora vamos a ver en cada diapositiva, ustedes van a ver las imágenes de cada uno. Las bacterias son procariontes y por lo tanto, a diferencia de las células eucariontes, no van a tener ni núcleo ni organelas citoplasmáticas. Van a tener una pared celular compuesta de un peptidoglicano. Vamos a hacer la diferenciación de cada una de estas paredes que podemos encontrar. Y muchas bacterias van a disponer de flagelos u otros sistemas de desplazamiento, porque vamos a ver que va a haber bacterias que van a presentar movilidad. Las bacterias de por sí son organismos de vida libre, a excepción de bacterias que vamos a ver en los últimos seminarios, que son la clamidia y la rickettsia. Y la característica que tienen las bacterias es que se dividen por fisión binaria. La forma de denominar a las bacterias va a ser en base al género y a la especie. El ejemplo que ustedes tienen acá, por ejemplo, es Escherichia coli. Cuando hablamos de Escherichia coli, Escherichia es el género y coli es la especie. Y las bacterias se van a dividir en gram positivas y gram negativas en la mayoría de los casos, y esto se va a dar en función de la coloración. Entonces vamos a ver brevemente qué es la coloración de gram. La tinción de gram es una prueba que es muy útil, se realiza de forma muy fácil, ¿sí? Y nos va a permitir diferenciar las dos principales clases de bacterias, que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, de acuerdo a la evidencia de la pared celular, del color que toma la pared celular en cada uno de estos grupos. Para realizar la coloración de gram, se van a colocar sobre un portaobjetos bacterias que van a estar fijadas por calor o secadas de algún modo, y se van a teñir con un primer colorante que es el violeta de genciana o el cristal violeta por 30 segundos. Después eso se va a lavar con agua. El colorante va a ingresar entonces adentro de la bacteria y la va a teñir. A continuación se va a añadir una solución iodada, yodo, por 1 minuto aproximadamente, y va a actuar como un mordiente, y eso se va a enjuagar. Paso seguido se va a realizar una decoloración con alcohol o acetona por 10 a 30 segundos y eso se va a volver a enjuagar. La finalidad de este paso es decolorar aquellas bacterias que poseen una capa delgada, diferente a las que presentan una pared gruesa, ¿sí? Entonces esto las va a diferenciar. El último paso va a consistir en el agregado de un segundo colorante que va a actuar como un contraste, que va a ser la fucsina o la safranina, por 30 a 60 segundos y se va a enjuagar y se va a secar. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces como resultado de esta técnica de Gram? Que las bacterias con pared gruesa no van a perder el primer colorante luego de la decoloración, por lo que se van a visualizar de un color púrpura o bien violeta, y esos van a ser las bacterias gram positivas. En cambio, las bacterias con una pared fina van a perder ese primer colorante luego de la decoloración. Por lo tanto, al colocar el segundo colorante, este segundo colorante va a ingresar adentro de la célula y va a ser lo que se va a visualizar del color rojo. Y eso va a determinar a las bacterias gram negativas. Voy a hacer una aclaración ahora, lo vamos a ver después en métodos diagnósticos también, pero aparte de las bacterias gram negativas y gram negativas y gram positivas, hay también otro tipo de bacterias que van a estar exceptuadas de esa coloración de gram, como son las micobacterias, porque tienen una estructura de pared diferente, los treponemas y los micoplasmas. Bien, acá ustedes entonces van a poder observar lo que es la coloración de gram. En violeta van a ver bacterias gram positivas y en rosado o rojo claro van a ver las bacterias gram negativas. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es la estructura bacteriana.
¿sí? La estructura bacteriana, lo que tenemos que recordar es que las bacterias las vamos a poder diferenciar en cómo es su morfología y cómo se van a agrupar. Entonces vamos a poder, como dijimos, había bacterias que eran redondas o esféricas y las llamábamos cocos. Entonces vamos a ver que esos cocos se van a poder disponer en racimos o en cadenas, como tienen en racimos hacia la izquierda y en cadenas hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a ver también que se van a poder ir uniendo de a dos y van a ser diplococos. De a tétradas, en cubos. ¿Sí? Y también tenemos los que dijimos que eran más alargados, que eran los bacilos. ¿Sí? Bacilos gram negativos, bacilos gram positivos. Y también vamos a ver que hay cocobacilos o bacilos en cadenas. Acá tenemos los vibrios, ya vamos a hablar en su momento en el seminario de Vibrio cholerae, las espiroquetas, para cuando hablemos de sífilis, recordar cómo es su forma, ¿sí? Vamos a ver, como les dije, no se van a poder apreciar a través de la tinción de Gram, entonces vamos a ver en el momento del seminario de sífilis cuáles son las tinciones específicas para poder observar estas bacterias. Bien. Vamos a ingresar entonces en lo que es la estructura de la célula bacteriana, ¿sí? Vamos a empezar a describirla desde afuera, que es más simple, hacia adentro, que es más compleja. Recordando siempre que estamos en presencia de una estructura celular, de una célula procarionte, ¿sí? Bien, las bacterias hacia el exterior van a presentar algunas de ellas, no todas, lo que es el flagelo, que ustedes lo tienen acá, que parece una cola de ratón. El flagelo es lo que le va a permitir a algunas bacterias la movilidad. Va a tener fimbrias o pilis para la adherencia, que son estos como puntitos que salen hacia afuera, rosaditos. Hacia el exterior algunas bacterias van a presentar cápsula, otras no todas las bacterias son capsuladas. Esto es una distinción que es importante reconocerla a medida que ustedes ingresen en cada uno de los microorganismos. Por dentro de esa cápsula hay una pared celular que vamos a hacer la distinción de las paredes celulares que podemos encontrar a partir de la diapositiva que viene. Por dentro de esa pared celular vamos a encontrar una membrana celular. La aclaración que les quiero hacer en relación a la membrana celular en esta diapositiva es dos cosas. En las bacterias las membranas celulares no presentan esteroles como el colesterol y aparte de eso va a tener en algunas áreas lo que ustedes están viendo en la diapositiva que lo llamamos mesosoma. El mesosoma es una invaginación de la membrana celular hacia el citosol. Y son las zonas en donde se produce la replicación del material genético. ¿Sí? Bien, por dentro ya de esta membrana celular, nosotros vamos a empezar a describir las características o los componentes del citosol de las bacterias. Entonces, en cuanto al citosol, las bacterias vamos a ver que van a tener ADN cromosómico, ARN mensajero, ribosomas, y va a haber metabolitos también. La característica que ustedes tienen que reconocer en esta parte es que el cromosoma bacteriano se va a componer de una sola molécula circular de doble cadena que no va a estar contenida en ninguna estructura como un núcleo, ¿sí? Esta es la diferencia, una de las diferencias con las células eucariontes, sino que ese material genético va a estar en una zona definida del citosol que vamos a llamar nucleoide. Y va a ser la zona o la región fibrosa del citoplasma. ¿Sí? Además de esta característica de este cromosoma bacteriano, va a ver que va a haber proteínas similares a las histonas y va a haber una región granular en el citoplasma que es la que va a contener los ribosomas bacterianos. Los ribosomas bacterianos están compuestos por proteínas y ARN ribosomal, conformando lo que vamos a llamar las ribonucleoproteínas, cuyo coeficiente de sedimentación es 70S. Entre paréntesis, coeficiente de sedimentación 70S conformando una subunidad mayor 50S y una subunidad menor 30S. ¿Sí? Los ARN ribosomales que conforman los ribosomas son de tres clases.
ARN ribosomal 5S, 16S y 30S. Y a su vez, los ribosomas van a estar asociados a poliaminas que van a estabilizar a las subunidades ribosomales. ¿Sí? Como los ribosomas van a ver, son diferentes de los que, como yo les dije, de los que están en las células eucariontes, que tienen un coeficiente de sedimentación 80S, es importante saber esto porque son blanco para los fármacos antibacterianos. Por último, vamos a hacer una aclaración de lo que ustedes están viendo como en un amarillo o un naranja dentro del citoplasma, que es lo que tienen denominando ahí plásmido. ¿Bien? El plásmido es un ADN doble cadena, extracromosómico y circularizado. Generalmente lo van a encontrar en las bacterias gram negativas y la presencia de plásmidos es una ventaja selectiva porque, entre otras cosas, tienen genes para lo que son la resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Bien. Por último, lo que les quiero decir que cuando les dije algunas cosas en cuanto a la membrana celular, no se los aclaré, es que en las bacterias, la ausencia de la membrana nuclear, lo que permite es el acoplamiento de los procesos de transcripción y de traducción, por lo que los ribosomas se fijan al ARN mensajero y sintetizan proteínas a medida que se están sintetizando el ARN mensajero que todavía está unido al ADN. ¿Sí? Entonces hay un acoplamiento entre estos dos procesos y todo esto va a ocurrir en ciertas zonas de la membrana celular. Perdón. ¿Bien? Perfecto. Bien, vamos a dar entonces comienzo a lo que es el análisis o la explicación de lo que es la pared celular. Cuando hablamos de la envoltura de las bacterias, vamos a tener que reconocer, a mí me gusta ir en orden, entonces como para que sea más claro para ustedes, sobre todo porque no me están viendo, nada más me están escuchando. Desde adentro hacia afuera, nosotros vamos a reconocer una membrana citoplasmática, o lo que tienen acá como membrana plasmática, un espacio periplásmico que va a estar nada más en las bacterias gram negativas, ¿sí? Es un espacio virtual en las bacterias gram positivas, no lo vamos a estar observando. Después vamos a tener una pared celular. En las bacterias gram negativas, por fuera de esa pared celular va a haber una membrana externa. Y en algunos casos va a haber una cápsula, lo más externo, ¿sí? No todas las bacterias son capsuladas, simplemente son algunas bacterias, ¿sí? Eso lo van a empezar a ver a partir de la clase que viene, qué bacterias presentan cápsulas y no. Entonces, como para iniciar la explicación desde adentro hacia afuera, como se los vengo explicando, recordamos entonces que las bacterias tenían una membrana citoplasmática. Esa membrana tiene una estructura lipídica, es una doble capa, permeable, es selectiva, es similar a las que tenemos en las membranas eucariotes, pero la diferencia, como yo les dije antes, es que no contiene esteroles como el colesterol. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más es importante? Va a presentar una alta cantidad de proteínas, como por ejemplo proteínas de transporte, que le van a permitir captar metabolitos y liberarlos. ¿Sí? Y liberar, por ejemplo, otras sustancias, como vamos a ver, que son las exotoxinas. Va a tener bombas de iones para mantener el potencial membrana, va a tener enzimas. La membrana citoplasmática, como les dije, va a tener esas invaginaciones hacia el citosol, que son los mesosomas, que va a actuar como un espacio para la replicación del cromosoma. Todo esto lo estamos repasando de lo que yo le dije previamente, ¿sí? La membrana también va a ser el sitio donde se va a sintetizar ADN, polímeros de la pared celular y lípidos de membrana. Va a tener el sistema de transporte de electrones, ¿sí? Ya que es la encargada de la producción de energía de las bacterias. Va a tener receptores para quimiotaxis hacia los nutrientes que van a estar presentes en el medio, o sea, le va a permitir sensar qué nutrientes necesita y que la bacteria pueda acceder a ellos. Bien. Por fuera o por encima de esa pared, membrana plasmática,
como ustedes están viendo, vamos a empezar a tener lo que es la pared celular. En cuanto a la pared celular, vamos a ver que las bacterias gram positivas se van a diferenciar en su composición en lo que son a las gram negativas. Y vamos a ver que hay componentes de pared celular que van a ser exclusivos de las bacterias. ¿Qué función tiene esta pared celular? Va a proteger de la diferencia de presión osmótica entre el interior de la bacteria y el medio externo. Le va a dar rigidez, entonces eso le va a permitir conformar o mantener la forma a la bacteria. ¿Sí? Y una cosa importante es que va a tener ciertas características distintivas que nos van a permitir, mediante la tinción de Gram, reconocer cada una de ellas. Bien. Entonces, vamos a iniciar viendo o describiendo lo que es la pared celular de las bacterias gram positivas. Entonces, esto es importante porque uno después, llegado el caso, les pregunta a ustedes cuál es la diferencia en la estructura de la pared de una bacteria gram positiva y negativa y no lo saben reconocer. Entonces, háganselo esquemático. La pared celular de las bacterias gram positivas es más gruesa, tiene varias capas, tiene dos componentes que son fundamentales y ustedes no pueden dejar de reconocerlo. Y por un lado es el peptidoglicano, ¿sí? Y los ácidos teicoicos. Bien, también vamos a ver que dentro de la composición de la pared va a haber cierta cantidad de hidratos de carbono. Bien, ese peptidoglicano va a tener un componente principal que es la mureína, ¿sí? Que es una cadena de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, ¿sí? Entonces, de la primera parte, o sea, del N-acetilmurámico de esa cadena, vamos a ver que van a salir aminoácidos que van a permitirle la unión lateral con otros péptidos asociados a la mureína y va a generar como un entramado o como una red. ¿Bien? Esto es algo importante porque es cómo se van conformando. Y después, por otro lado, como les dije, vamos a tener los ácidos teicoicos, que son polímeros de glicerol fosfato y ribitol fosfato. ¿Sí? Y los ácidos teicoicos conforman más o menos el 50% de la pared. Esos ácidos teicoicos en general se unen a los residuos de ácido acetilmurámico y también se pueden unir a ciertos glicolípidos de la membrana citoplasmática, que los llamamos ácidos lipoteitoicos. Bien, entonces, es importante reconocer que nosotros vamos a tener los ácidos teicoicos, que ustedes van a ver que van a salir hacia más la superficie o la zona más superficial de esta pared celular. Y vamos a ver que va a haber otros ácidos que son los lipoteitoicos, que lo que permiten es el anclaje de la pared celular a la membrana citoplasmática. ¿Sí? Y esto es importante porque están muy presentes en las bacterias gram positivas y son los mayores determinantes antigénicos que nosotros podemos encontrar en cuanto a estas bacterias. Y por otro lado, lo que vamos a ver son las bacterias gram negativas, que son las que teníamos hacia la parte izquierda. ¿Bien? En este caso, las bacterias gram negativas son más delgadas que las gram positivas. La cantidad de peptidoglicano, ustedes lo están viendo a simple vista, es mucho menor, o sea, la cantidad de mureína es mucho menor, es una pared mucho más delgada. Hay que recordar que entre la membrana plasmática y la pared vamos a tener el espacio periplásmico, ¿sí? En ese espacio va a haber como un gel, ese gel periplásmico aparece hacia el exterior e interior por arriba y por debajo de la pared, ¿sí? Y está formado por agua, moléculas de peptidoglicano, proteínas en solución, como por ejemplo ciertas enzimas como fosfatasas alcalinas o enzimas inactivadoras de antibióticos o proteínas relacionadas con el transporte o el intercambio hacia el interior de la bacteria. Y es muy importante reconocerla porque le va a permitir cierta amortiguación en cuanto a la expresión osmótica. Bien,
Así como nosotros dijimos que las bacterias gram positivas tenían el peptidoglicano en importancia, los ácidos teicoicos, los ácidos lipoteitoicos, las bacterias gram negativas ustedes tienen que reconocer entonces que por arriba de esta pequeña capa de peptidoglicano van a tener una membrana externa, ¿sí? Y es muy importante reconocerla porque es típico de estas bacterias y va a estar compuesta por una bicapa lipídica que es asimétrica, ¿sí? Hacia el lado externo de la membrana vamos a ver que vamos a encontrar el lipopolisacárido. Esto es muy importante reconocerlo. Ustedes tienen que saber perfectamente bien cómo es la composición del lipopolisacárido o lo tienen con sus siglas que es el LPS. ¿Qué función tiene? Tiene la función de ser una endotoxina y va a estar formado por 3 secciones. Una que es el lípido A, otro que es la región central o core, y el otro es el antígeno O. El lípido A es esencial para la viabilidad de la bacteria y es el responsable de la actividad endotóxica del LPS. ¿Sí? La región central o core, ¿sí?, es un polisacárido que va a estar ramificado con diferente composición de azúcares y va a tener la mayor parte de esta región. Lo que va a generar es una estructura, como un cuerpo para ese anclaje del LPS y le va a dar la viabilidad a la bacteria. Y por último vamos a tener el antígeno somático O, que es el antígeno que va a estar más abundante en las bacterias gram negativas. Va a estar unido a la región central y se va a proyectar hacia el exterior de la bacteria. Es un polisacárido lineal y se utiliza, esto es muy importante, para diferenciar los diferentes serotipos bacterianos. El antígeno somático O, ustedes lo van a ver en todos los libros, que es muy importante en cuanto a la potencia que tiene para estimular la respuesta inmune. Bien, acá vamos a empezar a ver entonces la ultraestructura de la pared celular, la bacteria gram positiva hacia arriba, la cantidad de peptidoglicano, ¿sí?, la membrana citoplasmática, la bacteria gram positiva por debajo, cuando vamos a ver la diferencia en la cantidad de peptidoglicano, la membrana citoplasmática y la membrana externa. Y acá vamos a hacer un parate para recordar una cosa que yo les dije previamente, que es, creo que se los dije cuando hablamos de la tinción de Gram, que es que nosotros con la tinción de Gram, a través de estas características de la mayoría de las bacterias en cuanto a la conformación de su pared, podemos hacer una distinción clara entre lo que es una bacteria Gram positiva y una bacteria Gram negativa. Ahora bien, les dije que había salvedades. Por ejemplo, lo que pasa con Mycobacterium tuberculosis. O el género, en realidad, Mycobacterium. ¿Por qué? Porque la característica en cuanto a su pared es distinta de la conformación que nosotros vimos en las diapositivas previas. Entonces, eso lo que genera es que no pueda teñirse correctamente mediante la tinción de Gram. Entonces, por esta característica del alto componente de lípidos en su estructura, ¿sí?, que ya vamos a ver cuando llegue la clase de Mycobacterium tuberculosis, que va a estar compuesto por lipoalabinomananos, ¿sí?, ácidos micólicos. Esto va a generar de que necesitemos otro tipo de tinciones, que vamos a explicarlo cuando veamos métodos diagnósticos, como para poder demostrar o diagnosticar a este género. Acá volvemos a hablar de membrana plasmática, creo que ya quedó claro con lo que explicamos. Los mesosomas, recordar que eran estas invaginaciones de la membrana citoplasmática hacia el interior, ¿sí?, la función que generaba o lo que se podía generar dentro de esos mesosomas. Y el nucleoide bacteriano, en qué región está el citoplasma y recordar cuál era la función, ¿sí?, qué contenía este nucleoide. Bien, cuando empezamos casi la quinta o sexta diapositiva, más o menos, no lo recuerdo bien, cuando yo les mostré el orden desde afuera hacia adentro de cómo es la estructura de una bacteria, les dije que más externo podíamos llegar a encontrar lo que eran los pilis y los flagelos. ¿Bien?
Y entonces ahora tenemos que reconocer esto, ¿sí? ¿Qué son? Son otra parte o otras estructuras que pueden tener las bacterias que le van a permitir entonces la adherencia y la movilidad. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de flagelos, vamos a estar hablando de una estructura, que es lo que yo les dije de forma coloquial, como esa colita de ratón, que va a estar formada por una polimerización de proteínas de flagelina, que le permiten ser reconocidas por ciertos receptores del sistema inmune, que puede ser uno o pueden ser varios flagelos, que puede estar hacia uno de los polos o no, eso en los libros ustedes lo tienen descrito, pero el concepto importante del seminario es que ustedes tengan en cuenta de que dentro de las otras estructuras bacterianas hay estructuras que le van a permitir la movilidad y entre ellas tenemos a los flagelos, ¿sí? Que entonces van a estar compuestos por proteínas que son las flagelinas, que estos flagelos van a tener como una inserción en las membranas de las bacterias a través de ciertos anillos o como discos, ¿sí? Y lo que es muy importante reconocer es que esta estructura le va a dar la movilidad a algunas bacterias. ¿Bien? ¿Qué más podemos encontrar? Lo que son los pilis o las fimbrias. El pili básicamente se denomina de esta manera porque es como pelos, ¿sí? Son como pelos que ustedes lo están viendo acá de las bacterias, ¿sí? Están también en la superficie y los pilis son sexuales, ¿sí? Ahí vamos a ver cuando veamos transferencia horizontal de genes que los pilis entonces son como pelos que va a tener la bacteria, que van a estar en su superficie, le permite el intercambio de material genético y va a haber uno por bacteria. Y va a estar compuesto por una proteína que es la pilina, que forma como un tubo. Hacia el extremo más externo de ese tubo hay como una adhesina que va a contactar con un receptor, o sea, con una proteína que va a estar en la otra célula con la que va a intercambiar ese material genético. Esto lo vamos a ver bien en claro cuando veamos lo que les dije recién de que es el mecanismo de transferencia de genes. Bien, entonces hablamos de flagelos, hablamos de pilis y ahora vamos a hablar de lo que son las fimbrias. Las fimbrias son pilis también, pero no sexuales, no actúan en el mecanismo de la transferencia de genes, sino que las fimbrias son más cortas y le permiten la adherencia a las bacterias. Hay mucha cantidad de fimbrias por cada una de las bacterias y vamos a ver que hacia el extremo de estas fimbrias va a haber una proteína que es chiquitita que se la llama lectina, ¿sí? Y es muy importante porque es la que le va a permitir interaccionar para lo que es el proceso de adherencia de las bacterias. Que cuando ustedes lo estudien van a ver que es fundamental la adherencia bacteriana. Bien, acá tenemos la cápsula. Reconocer entonces que no todas las bacterias van a tener cápsulas, simplemente va a haber algunas de ellas. La cápsula es una estructura muy gruesa, es transparente y en general ustedes lo van a ver descrito o lo van a leer descrito como como si fuera un gel hidrofílico, ¿sí? Que en general tiene una estructura bien firme, con bordes muy definidos, ¿sí? Que solamente les hago la salvedad para cuando lo estudien más adelante, en algunas bacterias no es tan notorio, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan definida esta composición de la cápsula, y en cambio va a ser amorfa y va a tener bordes mal definidos, y entonces no lo vamos a llamar cápsula en sí, sino que lo vamos a llamar glicocálix o matriz exopolisacárida o pseudocápsula, ¿sí? Bien. Las cápsulas en general van a estar compuestas por azúcares. Esto es algo muy importante y le van a dar una resistencia muy importante a las bacterias que las posean. Bien, por último entonces, como para terminar de describir las estructuras que ustedes tienen que reconocer dentro de este grupo de bacterias, vamos a hablar de los esporos. Los esporos son estructuras
que producen algunas bacterias, no todas, cuando las condiciones de nutrición son desfavorables, o sea, cuando tiene alteración en el medio que no les va a permitir la supervivencia, entonces van a generar estos esporos como un mecanismo de resistencia bacteriana. Y no lo producen todas las bacterias. Como ustedes bien lo tienen en claro en el título, solo lo van a producir algunos bacilos gram positivos como el género Clostridium y el género Bacillus, a través de un proceso de esporulación. ¿Bien? Que lo que es importante, o sea, como para ya empezar a introducirlos en esto, es que la resistencia que se va a dar por la generación de esta espora va a estar dada a que en el interior va a haber poca cantidad de agua y va a haber dipicolinato, perdón, siempre me cuesta cuando lo digo rápido, dipicolinato de calcio y por la característica de sus membranas. Entonces, esto es... vamos a ver que mediante este mecanismo de esporulación se va a generar esto. Va a haber una deshidratación, se va a aumentar va a haber como capas que van a tener alto contenido de este dipicolinato de calcio, y esto es lo que va a conformar la espora, que como bien les vengo repitiendo, le va a dar la resistencia bacteriana. Bien. Vamos a ingresar entonces a detallar lo que es el ciclo de esporulación. Toda esporulación, esto es importante recordarlo, va a comenzar con la invaginación de la membrana celular, que es la membrana, como dijimos, que rodea la región del citosol, que incluye al nucleoide. Una vez que sucede esto, que se genera esta invaginación de la membrana, se van a empezar a generar varias capas y se va a ir perdiendo agua. Y de esa manera vamos a lograr generar entonces la espora. Ustedes van a ver que hay diferentes pasos. Recordad 4 pasos fundamentales en todo esto. El primero, que es la replicación del cromosoma e invaginación de la membrana plasmática. Entonces vamos a ver que va a haber un ADN de la futura espora que va a quedar rodeado por la membrana, que eso es lo que ustedes ahí tienen como paso 2. Después vamos a ver que se va a ir perdiendo agua de esa espora y va a haber depósito de dipicolinato de calcio y se va a ir formando estas capas que a su vez se van a ir uniendo más capas, se van a ir depositando otras capas más, lo que va a generar entonces que la bacteria termine muriendo y se libere la espora. Que la espora lo que va a contener en su interior es parte de ese material genético de la bacteria que la generó, rodeado de varias capas de dipicolinato de calcio, con muy poca cantidad de agua en su interior, que es lo que le va a permitir la resistencia bacteriana. Bien. Como para concluir esto de lo que es el ciclo de esporulación. Si uno les pregunta en realidad qué contiene la espora, básicamente lo que ustedes tienen que reconocer es esto. Que la espora va a tener una copia completa del cromosoma bacteriano, más ¿sí? concentraciones mínimas de ribosomas y proteínas esenciales, más concentraciones grandes de ese calcio que va a estar unido al ácido dipicolínico, ¿sí? Y eso es lo que le va a dar la resistencia. Aparte de lo que dijimos, que se va a ir como deshidratando. Entonces, no es material genético más muy poca cantidad de ribosomas y proteínas esenciales. ¿Para qué? Para que ante la situación de que el medio vuelva a ser favorable para la bacteria, esa espora como que empiece a romper esas capas y entonces pueda quedar útil otra vez esta maquinaria para generar material genético y proteínas. ¿Bien? Bien, vamos a pasar, ya no recuerdo el número, fisiología bacteriana, ya era como el objetivo número 3 de la clase del día de hoy, de los 5 objetivos principales que vamos a ver. De la fisiología bacteriana, nosotros vamos a
tener en cuenta determinadas cosas que me parece como importantes decir previo a empezar a hablar de la diapositiva que viene. Toda bacteria va a ir creciendo, ¿sí? Y ese crecimiento bacteriano va a necesitar de una fuente de energía y materia prima que va a necesitar la bacteria para formar proteínas, estructuras y membranas que le van a dar la composición estructural y bioquímica a esta célula bacteriana. Lo mínimo que va a necesitar una bacteria para crecer va a ser una fuente de carbono y de nitrógeno, una fuente de energía, va a necesitar agua y va a necesitar de iones. Y el crecimiento de la bacteria va a involucrar al metabolismo, que van a ser reacciones de abastecimiento, de biosíntesis, polimerización y de ensamblado, la regulación de este metabolismo y también la división celular a través de lo que dijimos de la fisión binaria para generar células hijas y poder crecer, ¿sí? Y replicarse. Esto que yo les estoy diciendo no es nada nuevo, lo van a ver perfectamente explicado en todos los libros que ustedes utilizan, pero me parece que es importante como para entender para qué hablamos, ¿sí? De lo que es el metabolismo bacteriano. Entonces, reconocer esto, ¿sí? Que ese metabolismo entonces va a permitir las reacciones de abastecimiento, biosíntesis, polimerización y ensamblado de proteínas para la formación y el crecimiento bacteriano. Bien, dentro del metabolismo bacteriano, esas reacciones de abastecimiento le van a dar energía, ¿sí? Y van a ser precursores para la formación o la generación de biosíntesis de diferentes componentes de las bacterias. Las reacciones de abastecimiento van a estar dados por procesos de fermentación, en los cuales se van a generar poco ATP, va a utilizar azúcares simples como la glucosa, la lactosa, y se van a descomponer esos azúcares simples a lactato o acetato, y eso va a generar medios ácidos. Esto, como bien ustedes lo tienen hacia el final de la diapositiva, las bacterias anaerobias entonces van a obtener energía a través de la fermentación. Esto es todo lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Otra de las reacciones de abastecimiento va a ser la respiración. Los procesos de respiración se van a dar en las bacterias aerobias o aeróbicas, como tienen acá escrito, que van a utilizar azúcares simples y los van a descomponer a dióxido de carbono y agua. Y esto va a generar que toleren oxígeno y derivados activos del oxígeno, porque dentro de ese metabolismo, ese proceso de respiración, el oxígeno va a liberar especies reactivas de oxígeno que en general son nocivas para las bacterias, pero las bacterias aerobias o aeróbicas pueden producir estas reacciones de respiración porque, esto es importante que lo reconozcan y que lo sepan, tienen, ¿sí?, dos enzimas muy importantes que son la superóxido dismutasa y la catalasa, que son las que van a romper, ¿sí?, o van a degradar a esas especies reactivas de oxígeno para que no sean tóxicas o nocivas para las bacterias. ¿Bien? Perfecto. Dicho esto, entonces, recordemos lo que tienen hacia el inicio de la diapositiva. Las bacterias aerobias estrictas van a crecer solo en presencia de oxígeno, ¿sí? Y van a generar un metabolismo oxidativo. Las bacterias anaerobias estrictas van a crecer solo en ausencia de oxígeno, y van a tener un metabolismo fermentativo. Van a morir en presencia de mínimas concentraciones de oxígeno, ya que no van a tener esas enzimas que yo les dije previamente, que están en las bacterias aerobias, que eran la catalasa y la superóxido dismutasa. ¿Sí? Va a haber otras bacterias que son anaerobios facultativos o bacterias facultativas, que van a crecer con o sin oxígeno, ¿sí? Y van a tener tantos metabolismos oxidativos o fermentativos. ¿Bien? Después vamos a tener las bacterias que van a tener metabolismo microaerófilo, como tienen acá explicado.
que para crecer óptimamente van a necesitar muy pequeñas cantidades de oxígeno. Son bacterias que van a utilizar un metabolismo fermentativo, aunque en algunos casos pueden llegar a oxidar algunos intermediarios del oxígeno como para sobrevivir. No van a tener, en general, las bacterias que tienen un metabolismo microaerófilo no suelen tener ni catalasa y pueden tener diferentes concentraciones o cantidades de superóxido de dismutasa. Y en algunos casos van a ver que va a haber, esto es muy importante, que lo sepan, que van a tener que reconocer por ahí ejemplos de cada uno. O sea, cuando ustedes empiezan a ver a partir de la clase que viene cada uno de los géneros bacterianos, ustedes tienen que reconocer no solo lo que venimos hablando, si es una bacteria gram negativa, si es una bacteria gram positiva, si tiene cápsula, si presenta movilidad, o sea que tiene flagelos, tiene mecanismos de adherencia, sino además reconocer cómo es el metabolismo, si son aerobias estrictas, si son anaerobios estrictos, si son anaerobios facultativos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estos conceptos que yo les vengo diciendo ahora ustedes los recuerden, porque es lo que van a necesitar después como para poder describir los géneros y especies que van a ver a partir de la clase que viene. Bien. De las diapositivas que vienen las voy a pasar sin audio, es simplemente para que ustedes vean las vías bioquímicas, ¿sí? Para lo que son los procesos de respiración y de fermentación, pero no es algo que ustedes van a tener que saber verdaderamente o dedicarle tiempo como para saberlos de memoria, porque eso es algo que ya más o menos con lo que estamos diciendo ahora ustedes ya tienen que empezar a reconocerlo y con lo que lean en el libro va a estar perfectamente bien también. Bien, vamos a pasar entonces ahora al otro objetivo de la clase del día de hoy, que es en parte de empezar a hablar de lo que es la genética bacteriana, ¿sí? Esto es algo que va a ser extenso, voy a tratar de ir despacio. Igualmente ustedes lo tienen bien detallado en cualquier libro del que deseen estudiar. Bien, entonces, voy a tratar de hacérselo lo más simple posible, ¿sí? Porque puede resultar un tanto tedioso cuando hablamos de expresión génica o genética bacteriana. Yo lo que les pido es que ustedes escuchen lo que yo les voy a ir diciendo, vayan al libro cuando terminan de escuchar la clase, lo relean y de ahí empiecen a generar las dudas que nosotros después vamos a ir resolviendo en las tutorías y cuando tengan la reunión con los seminaristas, ¿sí? Para dar como una introducción a lo que es la expresión génica, vamos a ir también recordando algunos conceptos que yo ya les venía diciendo desde antes, ¿sí? Volver a recordar entonces que el genoma bacteriano va a estar compuesto por un cromosoma, ¿sí? Que era un ADN doble cadena circular súper enrollado, que va a tener función de replicación, recombinación y expresión de genes, que se encuentra en una región citosólica que era el nucleoide, ¿sí? Porque como dijimos desde la diapositiva 4 más o menos, las bacterias, al ser células procariontes, carecen de núcleo, ¿sí? Ese superenrollamiento del ADN le permite ser compacto y es importante para la replicación, la recombinación y la transcripción de sus genes. Ese superenrollamiento del ADN aumenta por acción de una enzima que es la ADN girasa y disminuye por una enzima que es la topoimerasa 1. ¿Sí? La concentración de la ADN girasa, topoimerasa 1 y ADN ligasa va a estar en relación con el grado de superenrollamiento que va a tener el ADN en el momento en el que se esté generando la transducción y la transcripción, ¿sí? Recordar también que el ADN iba a estar unido o asociado a proteínas que eran similares a las histonas de las células eucariontes. Bien, todo esto es como un repaso de lo que ya venimos hablando.
El cromosoma bacteriano en sí es una unidad de replicación autónoma. Entonces lo vamos a llamar como un replicón, ¿sí? Y a su vez en el inicio o en el proceso de transcripción, este cromosoma va a tener una secuencia que es el operón, que es la unidad de transcripción, ¿sí? Va a estar compuesto por ciertos genes, por un promotor y por un operador. Y en esa unidad o en esa parte de operador es donde se van a unir estas proteínas reguladoras, ¿sí? Bien, recordar también que aparte, ¿sí?, de todo el cromosoma íbamos a encontrar lo que llamábamos plásmidos, ¿sí?, que era ese ADN circular extracromosomal que se replicaba de forma autónoma con respecto al cromosoma bacteriano, ¿sí?, que va a estar en el citosol por su cuenta. Y esto es muy importante porque va a contener información para la adaptación de la bacteria al medio y para poder evolucionar. Porque, por ejemplo, dijimos que los plásmidos tenían genes de resistencia a los antibióticos. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más les quiero decir? Ustedes acá les voy a ir haciendo aclaraciones de algunas cosas en cuanto a la diapositiva que me parecen importantes. Pero no me interesa leérselas en sí, van al libro y lo repasan, llegado el caso. Pero hay cosas que sí ustedes tienen que tener en cuenta en función de entender la clase, ¿sí? Aparte de plásmidos, acá les dice que van a tener elementos móviles, como los transposones, ¿sí? ¿Qué son los transposones? Los transposones son segmentos de ADN que tienen la capacidad, de movilizarse dentro del cromosoma o dentro de un plásmido. Van a tener genes estructurales. ¿Qué son genes estructurales? Por ejemplo, genes que van a codificar como factores de virulencia, resistencia a los antibióticos, ¿sí? Y además codifican una enzima que es la transposasa, que es necesaria para la propia transposición, o sea, para el propio movimiento de este fragmento o segmento de ADN. ¿Cuál es la función del transposón en la genética bacteriana? Básicamente es mutar a través de inserción o de lesión e integrarse a cromosomas o a plásmidos, ¿sí? Porque va a tener la función a través de ser este segmento de ADN que va a moverse, de ayudar a la bacteria a evolucionar para evitar, ¿sí?, que termine siendo de alguna manera degradada o que el propio cuerpo, por ejemplo, pueda liberarse de ella, ¿sí? Le va a permitir la supervivencia. Bien. ¿Qué más quiero aclarar en cuanto a esta diapositiva? Que en una parte les dice genes lineales policistrónicos. ¿Qué significa que sean policistrónicos? Que son varios genes estructurales, ¿sí? Islas de patogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes se van a ir agrupando, ¿sí? Va a haber agrupación de genes y entonces esa agrupación va a formar como islas, ¿sí? A eso lo vamos a llamar islas de patogenicidad, porque esos genes se van a agrupar, ¿sí?, para conformar o para generar o tener una función o, por ejemplo, para condicionar el control de la replicación, ¿sí? Entonces es importante reconocerlo, las islas de patogenicidad. Esto lo van a ver en un teórico más claramente, por eso es mucha información, prefiero ir de a poco aclarando algunas cosas, ¿sí? Bien, ¿qué más? El factor sigma. ¿Qué es el factor sigma? Es el que se une al promotor para iniciar la síntesis de ADN a ARN mensajero, ¿sí? Bien. Y por último, me parece importante hacer la aclaración de lo que es el quorum sensing, ¿sí? Entiendo que ustedes esto también lo van a ver en teóricos, pero quédense con el concepto general de qué podemos definir como un quorum sensing. Y básicamente, el quorum sensing, es un mecanismo de control de expresiones genéticas dependientes de la densidad celular. Si ustedes lo leen en cualquier libro que vayan a leer, la definición es esa.
Quorum sensing, mecanismo de control de expresión genética dependiente de la densidad celular. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que es un fenómeno que generan algunas bacterias, no todas, que es el responsable de que un conjunto de células o de bacterias que están de forma independiente o separadas, a través de la generación de señales extracelulares, por ejemplo, algún cambio en el medio que sea propicio para su crecimiento, empieza a desarrollar comportamientos coordinados, o sea que esas células que estaban separadas empiezan a sensar, no sé, qué determinado nutriente que le es favorable para replicarse, para crecer, entonces se vayan uniendo, ¿sí? Y empiezan a generar todos una misma función o empiezan a generar las mismas acciones, ¿sí? Y esto es muy importante. Lo van a ver, por ejemplo, un ejemplo es cuando vayan a ver Pseudomonas aeruginosa. Sí, es muy importante. Bueno, Staphylococcus aureus, que generan quorum sensing. Es muy importante porque se empiezan como a juntar, ¿sí? Las células van a detectar concentraciones de ciertas señales químicas, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es generar como una información que va a aumentar la densidad en un cierto ambiente, haciendo que haya una mayor cantidad de, por ejemplo, bacterias actuando en conjunto, ¿sí? Y entonces, cuando empiezan a hacer más cantidad de bacterias, empiezan a expresar, por ejemplo, genes o empiezan a generar acciones que son benéficas para sobrevivir, replicarse y pueden entonces generar afectaciones en el huésped, ¿sí? Porque entre otras cosas, por ejemplo, les sirve para todo lo que son los procesos de infección. Por ejemplo, por eso yo les hablaba de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Porque a través de este quorum sensing va a generar ciertos procesos o van a promover la virulencia en determinados huéspedes, ¿sí? O también otro ejemplo, Pseudomonas es para gram negativas, por ejemplo, Staphylococcus aureus para bacterias gram positivas. ¿Bien? Acá ustedes otra vez vuelven a tener lo mismo, las características del ADN bacteriano. Y vamos a pasar a hablar entonces de la transferencia de material genético entre las bacterias. Entonces vamos a ver tres mecanismos principales: la transformación, la conjugación y la transducción. Bien, vamos a empezar entonces hablando de este mecanismo de transferencia de genes. Vamos a recordar algo que yo les dije, una de las diapositivas previas cuando hablamos de ciertas cosas generales de lo que eran las islas de patogenicidad, ¿sí? Que eran grupos de genes. Entonces hay que recordar, cuando empezamos a hablar de todos estos mecanismos, de que las bacterias pueden adquirir bloques de ADN, ¿sí? O estos conjuntos de genes, que son las islas de patogenicidad. Entonces, esas islas de patogenicidad van a aportar genes que van a codificar factores de virulencia, como por ejemplo, no sé, toxinas, adhesinas, ¿sí? Que pueden estar ubicadas en el cromosoma de la bacteria o formando parte de plásmidos. ¿Sí? Y estas islas de patogenicidad tienen un contenido importante de determinados hidratos de carbono, que es diferente del resto del genoma de la especie. ¿Bien? Entonces sirven para traspasar o mejorar especies bacterianas. Cuando hablamos de la transformación, vamos a estar hablando de un mecanismo por el cual la bacteria va a capturar ADN libre a través de los siguientes, o sea, a través de diferentes pasos, ¿sí? La transformación se da, primero, una bacteria que va a ser la que va a recibir ese ADN que va a estar libre, va a generar un cambio en su conformación para transformarse a una bacteria que la vamos a llamar competente. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una bacteria que va a estar
capacitada para captar ese ADN libre, ¿sí? Y lo que va a generar es que va a haber después una unión de ese ADN extracelular a la bacteria. Una vez que la bacteria ya es una bacteria competente, ¿sí? Que va a tener la posibilidad de unión a ese ADN extracelular, se va a generar el proceso de captura y procesamiento de ese ADN exógeno, de manera que por último haya una integración del ADN capturado al genoma de la bacteria que lo recibe para poder después expresarlo. ¿Está? Y esto es un mecanismo que le va a permitir entonces a la bacteria mejorar en cuanto a su capacidad de, por ejemplo, supervivencia o de desarrollo de factores de patogenicidad. ¿Bien? Eso entonces es el mecanismo de transformación. Bien. Seguido de la transformación, vamos a ver el proceso de conjugación. Entonces acá ustedes tienen que reconocer o recordar dos cosas que denominamos previamente. Una que era un plásmido y otra que era el pili, o el pili sexual. ¿Sí? Esos son los dos conceptos que ustedes tienen que saber como para empezar a entender el mecanismo de conjugación. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Mediante este mecanismo va a haber una adquisición, una pérdida o un intercambio de plásmidos, o lo van a ver en algunos libros que también a través de la conjugación se pueden intercambiar transposones, que ya vimos lo que era. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver de forma rápida, se los explico, es que una bacteria va a generar un pili sexual de manera de interactuar con otra bacteria e intercambiar parte de ese plásmido, de ese transposón, hacia la bacteria que la recibe. ¿Bien? Eso es un poco la síntesis de lo que es el mecanismo de conjugación. Si ustedes lo ven en detalle en los libros, lo que van a ver es que para que haya una transferencia del plásmido, va a participar una proteína, que es una proteína que se va a llamar TRA, TRA o TRAL, TRAL, que va a clivar al ADN que va a estar en el plásmido de la bacteria que lo va a ceder, o sea, de la bacteria que va a tener el pili, en un sitio determinado, que es el sitio que lo van a ver en los libros, se denomina ORIT-T. Entonces, lo que vamos a ver es que entonces esa proteína que se va a permitir que se clive el ADN del plásmido en un determinado sitio, lo que va a permitir es que ese plásmido que va a estar cortado se movilice a través del canal o poro, ¿sí? Que es lo que ustedes van a ver como el pili sexual, para finalmente ingresar hacia una bacteria que lo va a recibir ese plásmido, no todo el plásmido, sino que una secuencia, que es la secuencia que se va a cortar. Y entonces la bacteria que recibe ese fragmento del plásmido va a sintetizar la cadena complementaria del plásmido de manera de generar en su interior un plásmido completo. ¿Bien? Entonces, esto es algo muy importante. Cuando hablamos de bacterias gram positivas, el pasaje de plásmidos no se realiza a través de pilis, sino que se realiza a través de adhesinas proteicas. ¿Está? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ustedes tienen que tenerlo en cuenta como que la proteína es un pilisexual y permite que de una bacteria, ¿sí?, se libere un fragmento del plásmido hacia una bacteria receptora que lo va a recibir, va a sintetizar su complementario y va a generar un plásmido completo. Bien. En algunas bacterias, por ejemplo, en ciertas bacterias gram positivas, no se va, esa proteína de unión entre la bacteria que dona y la bacteria que recibe no va a ser en sí un pili, sino que va a ser una adhesina proteica. Perfecto, aclaración, nada más que eso, ¿está? Si ustedes ingresan a rebuscarse en esto, va a haber un montón de más información,
quédense con lo que les estoy diciendo para que lo sepan de forma más detallada, nada más. ¿Bien? Bien. Y por último vamos a hablar del tercer mecanismo, que es el mecanismo de la transducción. Y este mecanismo se da a través de lo que vamos a definir como bacteriófagos. ¿Sí? ¿Qué llamamos? Vamos por el principio. ¿A qué llamamos transducción? A la transferencia de información genética de una bacteria a otra a través de un bacteriófago. ¿Bien? ¿Qué es un bacteriófago? O en algunos libros van a dar como fagos. Son parásitos intracelulares obligados. O sea, si ustedes recuerdan de lo primero que estuvimos viendo cuando yo les dije que era un hongo, bacteria, parásito y virus, un bacteriófago es una definición de un virus, ¿sí? Es un parásito intracelular obligado que se multiplica al interior de una bacteria haciendo uso de alguna o todas sus maquinarias biosintéticas. Bien. Todos los bacteriófagos van a contener ácidos nucleicos y proteínas. Según ese bacteriófago, alguno va a tener un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, pero no ambos. ¿Sí? Esto es importante, es lo mismo cuando vayamos a ver el módulo de virología. ¿Sí? Entonces, a través de ese bacteriófago, una bacteria va a poder transmitir o transferir información genética a otra. ¿Sí? El bacteriófago básicamente va a estar formado por una cabeza, bien, que va a contener el material genético, que como les dije puede ser ADN o ARN, y va a tener a su vez un cuello, una cola, y va a tener diferentes fibras que le van a permitir quedar inserto. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar como para dar un cierre a este objetivo que estamos planteando ahora. Y entonces de esta forma vamos a recordar, que también esto lo hablamos, del proceso de reproducción bacteriano. Entonces, recordar, esto yo ya se los dije previamente, que las bacterias se reproducen a través de un proceso de fisión binaria. ¿Sí? Entonces, las bacterias lo que van a hacer es que se van a dividir y van a generar células hijas. ¿Sí? Y cada célula hija va a heredar un cromosoma parcialmente replicado de la célula donde estaba. Para generar esto, para generar este proceso de reproducción, que como les dice acá, por ejemplo, se va a dar a 37 grados cada 20 minutos en la mayoría de las bacterias. Mycobacterium tuberculosis, el género es de crecimiento lento, entonces se va a dar cada 12 horas. ¿Sí? Lo que van a ver es que la bacteria primero va a extender su pared, después de esto va a replicar el cromosoma. Uno de los cromosomas van a quedar fijados a la membrana, uno de cada lado, y de esa manera se va a dividir entonces en dos células hijas, que como les dije, va a heredar un cromosoma parcialmente replicado de la célula de donde se generó. ¿Bien? Acá ustedes lo que ven básicamente es la curva de crecimiento bacteriano o el crecimiento bacteriano a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, acá lo que van a ver es que las bacterias en un primer momento se van a adaptar al medio en donde están. Esto lo vamos a llamar el periodo de latencia. Pasada esta fase, empiezan un crecimiento exponencial, la fase de crecimiento exponencial que se va a detener en el momento en el cual los nutrientes del medio van a empezar a declinar y el pH original se va a modificar de forma desfavorable. Y en ese caso vamos a pasar a estar en un estado estacionario, desde donde ¿sí? El crecimiento bacteriano va a empezar a disminuir y es la fase o la última fase de muerte, la cuarta fase de esta curva de crecimiento, que es la fase de muerte. Bien, ¿cómo va a sobrevivir la bacteria dentro de estas fases? ¿Sí? Como yo ya les dije previamente, las bacterias van a presentar movilidad, algunas de ellas, la quimiotaxis
y el proceso de esporulación, ¿sí? Todo esto entonces le va a permitir a las bacterias poder sobrevivir en el medio a lo largo de estas curvas de crecimiento, ¿sí? Recuerden lo que era la esporulación y recuerden la motilidad o la quimiotaxis, que entonces le va a permitir, ¿sí?, a las bacterias ir moviéndose de manera de poder encontrar un espacio favorable de supervivencia. Bien. Perfecto. Vamos a hacer un parate entre lo que veníamos viendo y la última parte que me interesa, que es lo del diagnóstico, para hablar un poco de los conceptos de esterilización y antisepsia. ¿Sí? Bien, acá vamos a ver algunos de los medios en los cuales o aparatos que vamos a utilizar para estos procesos de esterilización, ¿sí?, como por ejemplo autoclave o las estufas de calor seco. Y entonces vamos a ver los conceptos de asepsia, antisepsia y esterilización. ¿Bien? Perfecto. Como para empezar a definirlos, vamos a hacer una breve introducción. En cuanto a la introducción, ustedes lo que tienen que saber un poco es que la decontaminación es un proceso que se va a hacer para asegurar, ¿sí?, la limpieza, ya sea de dispositivos, aparatos, instrumentos, superficies, ¿sí?, y mismo superficies del cuerpo. Y esa decontaminación se va a lograr a través de un proceso que puede ser la limpieza. Mediante la limpieza yo voy a hacer una remoción de toda la materia ajena a lo que yo estoy limpiando, ¿sí? Por ejemplo, en la piel el proceso de limpieza va a ser remover todo lo que no sea propio de la piel. Se va a llevar a cabo con agua, detergente, y va a ser mediante acción mecánica, o sea, yo voy, por ejemplo, voy a frotar. La limpieza va a ser previo al proceso de desinfección y esterilización, en caso de que sea necesario, ¿no? Cuando yo tengo una persona, no lo voy a esterilizar. Pero les pongo el ejemplo de la herida, por ejemplo, para que sepan qué es la limpieza. Lo mismo que en una superficie, ¿sí? La desinfección va a eliminar los organismos patógenos, pero la salvedad es que mediante la desinfección no logro eliminar las esporas. ¿Está bien? En cambio, con el proceso de esterilización, yo voy a poder eliminar todas las formas de vida bacterianas. Perdón, todas las formas de vida de microorganismos, incluyendo las esporas bacterianas. Bien. La antisepsia es un procedimiento en el cual se va a emplear un agente químico sobre una superficie animada, por ejemplo la piel o los tejidos vivos, a fin de inhibir o destruir los microorganismos. ¿Está bien? Entonces, en la asepsia voy a generar una carencia de gérmenes, en la antisepsia voy a eliminar los gérmenes. Recordar que la antisepsia se va a dar en una superficie animada, piel, tejidos, para destruir los microorganismos. Y la esterilización lo que va a generar de diferente con la desinfección es básicamente que mediante los mecanismos por los cuales se genera la esterilización voy a lograr matar hasta las esporas bacterianas. ¿Bien? Perfecto. La esterilización se va a generar a través de métodos físicos y métodos químicos. Para que lo sepan, o sea, esto ustedes lo van a ver mucho más adelante en la carrera, solamente recuerdan lo que yo les estoy diciendo ahora por si les empieza a sonar, por ejemplo, cuando vean, no sé, noticias, por ejemplo, del coronavirus, de cómo cuidarse y demás, para que ustedes sepan, ¿sí? Les resuene en la cabeza. La esterilización por medios físicos, por ejemplo, puede ser a través de la incineración, cuando el material se quema, ¿sí? A través del calor húmedo, a través del calor seco, como vimos las estufas de las dos diapositivas anteriores a estas, ¿sí? Se puede utilizar radiación ultravioleta, radiación ionizante, se pueden utilizar determinados filtros, y los métodos químicos
que se utilizan sobre todo cuando los elementos son sensibles al calor, son el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído. Punto. No me interesa que sepan nada más, simplemente como para que les resuene. Entonces, esterilización por métodos físicos y métodos químicos. Y en la desinfección también se pueden dar por métodos físicos y por métodos químicos. Los métodos físicos es calentamiento a 100 grados centígrados por 15 minutos, la radiación ultravioleta, la pasteurización, ¿sí? Todos estos son mecanismos de desinfección. Y los métodos químicos van a variar de acuerdo a lo que yo necesite, eliminar, ¿sí? Y también se van a poder utilizar ciertos productos químicos como los fenoles, ¿sí? Básicamente, algunos alcoholes, el alcohol etílico, ¿sí? En concentraciones entre el 70 y el 90%. También esto de los alcoholes es importante, la desinfección, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos la piel, cierto instrumental de cirugía, los termómetros, ¿sí? Ciertos compuestos con yodo también sirven para la desinfección. Y, por ejemplo, podemos utilizar determinados metales para la desinfección, como el mercurio plata, lo que ustedes conocen por ahí como el mertiolate, ¿sí? Entonces, eso es un poco como para que tengan en cuenta qué es la desinfección, qué es la esterilización, qué es la antisepsia y de qué podemos llegar a utilizar como métodos físicos y químicos en cada uno de los casos. Bien, ahora vamos a pasar entonces al último objetivo de la clase de hoy, que es lo que es el método de estudio para las bacterias o el diagnóstico bacteriológico. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de pasar a las diapositivas que quedan, que serán más o menos unas 8 diapositivas. Me interesa de sobremanera que ustedes puedan, de alguna manera, esquematizarse lo que es el diagnóstico bacteriológico. Porque un poco en realidad les va a servir a ustedes para todo lo que es el diagnóstico en microbiología, como para tener una idea en la cabeza, ¿sí? No es nada más mirarlo en el microscopio, un cultivo, o sea, esquematícenlo, ¿sí? Esto es algo que es muy importante. Para nosotros realmente llegar a un diagnóstico bacteriológico, nosotros tenemos que seguir determinados pasos que son claves. Entonces, en este caso, vamos a iniciar, ustedes tienen que esquematizar. Diagnóstico bacteriológico. Lo primero es la toma de muestra. La toma de muestra no es diagnóstico, ¿está claro? Es la toma de muestra. Esto es importante porque yo siempre les digo cuando les doy la clase, uno les pregunta diagnóstico, no sé, de Mycobacterium tuberculosis. En un paciente que uno sospecha una tuberculosis, ¿cómo hago diagnóstico? Y ustedes agarran y la respuesta es una muestra de esputo, una placa de tórax. Entonces, uno ahí no puede decirle que está bien, porque eso no es el diagnóstico, ¿está? El esputo es la toma de muestra. Con esa muestra yo voy a realizar posteriormente un diagnóstico, ¿está bien? Entonces, sean ordenados a la hora de estudiar y sean ordenados para poder hablar, ¿está? Entonces, cuando yo tengo que enfocar el diagnóstico bacteriológico, yo tengo varios pilares, ¿bien? Uno es la toma de muestra. Otro es la microscopía, que va a ser orientativa, ¿está bien? Va a ser orientativa. Solo hay un único caso que ustedes lo tienen aclarado, que es único caso en el Sordelli, que es la angina fusoespiral o angina de Vincent, que es lo único que va a hacer la microscopía como un diagnóstico. Pero la microscopía es orientativa. Si volvemos hacia las primeras clases, a la primera parte de la clase, donde vimos técnica de Gram, ustedes ahí no me pueden decir es un estafilococo aureus, ¿está? Ustedes pueden decir a través de la microscopía cómo es la tinción, en este caso Gram positiva, por ejemplo, si es un coco, si es un bacilo, si está de A2, si está en racimos, ¿sí? Si está en cadena. Entonces, todos esos atributos que yo les estoy diciendo
que lo logro a través de la microscopía son orientativos al diagnóstico definitivo. ¿Está bien? Una vez que tomo la muestra, que hago la técnica de microscopía, después también otro pilar importante para el diagnóstico bacteriológico es el aislamiento en cultivo del agente etiológico, ¿sí? Y por último, es la identificación a través de las pruebas bioquímicas y o serológicas. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto y ese es el esquema que vamos a ir poniendo en detalle en lo que queda de la clase. Es de esa forma que ustedes lo van a ver en los libros también. Es la forma más práctica que van a tener para estudiarlo, ¿sí? Porque de lo que yo les voy a decir ahora es una generalidad de la cual ustedes después van a tener que definir en cada una de las bacterias que van a estudiar. ¿Está bien? Entonces, me voy a detener en esto. Sobre lo que les estoy hablando no hay diapositivas. Entonces voy a tratar de ir hablando pausado y claro para que ustedes puedan ir entendiendo a lo que yo quiero llegar. Entonces, la toma de muestra, ¿sí? Para la toma de muestra, ustedes tienen que reconocer tres cosas. Va a haber muestras directas. ¿Qué significa una muestra directa? Que directamente lo voy a extraer de un órgano o de una cavidad en que va a estar infectada, ¿sí? Que normalmente son sitios que son estériles. Por ejemplo, no sé, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, la cavidad articular, ¿sí? El ganglio, pulmón. Después de esto, podemos tener también muestras indirectas. Las muestras indirectas, por ejemplo, el esputo, la orina, son muestras que se recolectan de forma espontánea y que para poder recolectarla van a atravesar una región que tiene flora normal, ¿sí? Como por ejemplo, si quiero tomar un esputo, ¿sí? Desde el pulmón va a pasar por la vía aérea superior que va a tener flora normal. O mismo en parte del tracto genitourinario, para recolectar una muestra de orina también va a pasar por una porción que va a tener flora normal. Entonces eso es una muestra indirecta. Y es importante reconocer que se toman de estos lados porque algunas veces se puede contaminar la muestra. ¿Está? Entonces hay que tener en cuenta después al ver qué microorganismo es que no se haya contaminado. Y después vamos a tomar muestras de sitios con flora normal, claramente, ¿sí? En el intestino, en la faringe, en la piel, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a buscar en un sitio de flora normal es la presencia de bacterias que normalmente no están en las personas sanas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a nivel del intestino voy a ir a buscar Salmonella, Shigella, Campylobacter eneses, ¿sí? Que habitualmente no están. O, por ejemplo, no sé, a nivel de la faringe voy a buscar, no sé, ante una faringitis un Streptococcus pyogenes. ¿Bien? Una vez que yo tomo la muestra, lo tengo que transportar en un medio adecuado para asegurar que ese agente etiológico sobreviva, ¿sí? O sea, que de esa muestra que yo tengo, en el medio de transporte en el que yo voy a llegar al laboratorio, sobreviva perfectamente bien. Y voy a tener determinadas consideraciones de acuerdo a la muestra, ¿sí? Porque, qué sé yo, por ejemplo, en una muestra de orina, tomar la muestra de orina y proceder al laboratorio para dejarla. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente, si hay bacterias, van a crecer mucho más rápido, ¿sí? O si yo tengo que extraer una muestra de orina y van a pasar unas horas hasta que yo la puedo llevar al laboratorio en donde la van a analizar, entonces, no sé, la dejo en determinada parte de la ladera. ¿Para qué? Para disminuir el crecimiento, ¿está? Bien. Una vez que tomo la muestra, tengo en cuenta estas cosas, voy a pasar entonces a observar mi muestra en el microscopio. Entonces, ante estas situaciones, lo más común es que yo voy a utilizar la muestra, la voy a ver en fresco, o sea, sin tinción, y la voy a ver también teñida. Para hacer tinción, entonces esto es muy importante, recordar
lo que habíamos hablado, por ejemplo, de la tinción de Gram para reconocer una bacteria Gram positiva, Gram negativa, un Sil-Nielsen, que ya vamos a ver para micobacterias, ¿sí? Un Kinshuk, un Giemsa, un azul de metileno. ¿Sí? En algunos casos también, aparte de esta microscopía óptica con tinción, voy a poder utilizar un microscopio de fluorescencia. Entonces, en estos casos voy a utilizar distintas coloraciones de manera anticuerpos o sondas que van a estar conjugados con fluoresceína, ¿tá? Para poder resaltar al microorganismo que quiero ver en el microscopio. También voy a tener una microscopía que va a ser el microscopio de fondo oscuro, de campo oscuro, que también lo que vamos a ver es bacterias que van a estar vivas y vamos a poder observar su forma y la movilidad, y es importante este tipo de microscopio para cuando veamos la clase de sífilis. También va a haber un microscopio de contraste de fases. Entonces no es nada más la microscopía óptica. Nosotros nos tenemos que quedar como que el pilar principal es el microscopio óptico con la tinción de Gram. Vamos a ver la tinción de Sil-Nielsen para micobacterias y recordar el microscopio de fluorescencia, la microscopía de fondo oscuro, de campo oscuro para, por ejemplo, las espiroquetas. ¿Bien? Una vez que tengo la muestra, utilizo la microscopía, también parte de esa muestra voy a utilizarla para aislar el microorganismo en un medio de cultivo. Los medios de cultivo pueden ser de dos tipos. ¿Tá? Yo estoy tratando de ir lo más lento posible. Espero que se entienda. Igualmente vamos a tener posibilidad de revisar esto si lo necesitan en la tutoría. Los medios de cultivo sólidos es lo que ustedes van a ver como agar, ¿sí? En los medios de cultivo sólidos van a utilizar ansas. Esas ansas se van a cargar con determinada cantidad de muestra. Se va a utilizar una placa de Petri que va a tener un medio sólido. Y entonces uno lo que va a hacer es poner a cultivar en esa placa parte de la muestra. ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que las bacterias se van a multiplicar sobre la superficie del medio con agar y van a ir formando colonias que son las que vamos a poder ver. Bien, y después vamos a tener lo que son los medios líquidos o caldos de cultivo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno hace un medio de cultivo? Que las bacterias van a crecer a determinada temperatura, en general 37 grados centígrados, a determinado pH, en general entre 6,5 y 7,5, y de acuerdo al tipo de bacteria ante determinadas concentraciones de oxígeno, ¿sí? Por lo que habíamos dicho previamente de las bacterias anaerobias, aerobias y demás. Bien. Vamos a ir viendo un poco todas estas características que yo les fui diciendo, ¿sí? Coloraciones que vimos en la parte de microscopía. Recuerden la coloración de Gram, que ya la explicamos perfectamente bien. La coloración de Schaffer-Fulton, que lo que permite es mostrar las esporas en el medio, ¿sí? En la muestra que yo tengo. Lo que ustedes están viendo en verde son las esporas, ¿sí? Se utiliza el verde malaquita y la safranina, en este caso. La tinción de Sil-Nielsen, que lo que me permite ver que ustedes lo tienen como en rosadito, son las micobacterias. La tinción de Kinshuk, que es una tinción de Sil-Nielsen modificada. Los medios de cultivo yo más o menos ya les dije, los líquidos y los sólidos. Y entonces acá vamos a empezar a hacer, tomen nota de las definiciones, ¿sí? Porque esto no sé si es tan importante, pero es importante que lo sepan. Los medios de cultivo simples, ustedes lo van a tener en los libros como lo que son los medios
medios para propósitos generales. Son medios sólidos para bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Van a tener nutrientes necesarios para bacterias que no sean demasiado exigentes. Por ejemplo, no sé, un agar nutritivo que va a tener, no sé, nutrientes como corazón-cerebro, ¿sí? Eso es un medio simple. Después van a tener los medios enriquecidos. Los medios enriquecidos permiten el crecimiento de las especies bacterianas, que ustedes lo van a tener en los libros, que se las llama como fastidiosas. ¿Por qué? Porque son aquellas especies bacterianas que requieren nutrientes específicos para crecer. Un ejemplo, por ejemplo, es el factor 10 o el factor hemina, que lo van a tener, por ejemplo, en un agar chocolate, y que lo van a utilizar para determinadas bacterias que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Que es un agar sangre que se va a calentar y entonces va a liberar ese factor 10 que se necesita para el crecimiento. Después van a tener los medios que van a ser medios selectivos. ¿Sí? Los medios selectivos son aquellos que tienen suplementos que favorecen el desarrollo de determinadas especies e inhiben el desarrollo de otras. Por ejemplo, son medios que van a tener colorantes o medios que van a tener determinados antibióticos. ¿Qué sé yo? En este caso, un ejemplo de un medio selectivo, el agar McConkey, inhibe los cocos gram positivos, lo vamos a usar para las enterobacterias. Un método de Thayer-Martin que va a tener vancomicina, que sirve para el diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae. Bien. Y después van a tener medios de cultivo para aerobios o anaerobios, y más adelante tienen la diapositiva que para los crecimientos de anaerobios van a ver que están las jarras de anaerobios. ¿Sí? Acá ustedes perfectamente tienen medios de cultivo, como habíamos dicho, ¿sí? Líquidos, que son los caldos, y las placas de Petri, donde vamos a ver el crecimiento de las colonias en un medio sólido, ¿sí? Lo que ustedes ven con puntos es el crecimiento de las colonias. Medios enriquecidos, recuerden, el agar sangre me va a servir, por ejemplo, para ver hemólisis en el medio. Y entonces esto lo van a ver en la clase que viene, por ejemplo, para el grupo de los estreptococos, cuáles van a generar beta-hemólisis, alfa-hemólisis, ¿sí? El agar chocolate, importante reconocer el agar chocolate cuando vean la clase de Haemophilus, ¿sí? Porque el calentamiento del agar sangre me permite obtener este medio que es el agar chocolate, y permite la liberación de factores que son necesarios para el crecimiento de ciertas bacterias. Medios diferenciales, yo creo que se los había, no recuerdo la diapositiva como para volver para atrás, creo que se los había dado como medios selectivos, en realidad, recuerden, medios, revísenlo, medios diferenciales teníamos entonces el agar McConkey, ¿sí? Que permitía la inhibición de cocos gram positivos, entonces permitía el crecimiento de bacterias, sobre todo gram negativas. Este medio de cultivo contiene sales biliares y un cristal violeta, que lo que permite entonces es inhibir el crecimiento, como les había dicho, de determinadas bacterias que no son propias entéricas. También es un medio que va a tener lactosa. Entonces lo que va a permitir es que cambie el pH del medio. Entonces, al virar el pH y pasar a un rojo neutro, me va a permitir que crezcan determinadas bacterias que estoy buscando. Bien, les hago la aclaración porque lo van a ver en las clases de enterobacterias. Mediante este medio de agar McConkey, las bacterias que fermentan lactosa generan el cambio del pH en el medio, porque generan la liberación de productos ácidos. Entonces, vamos a ver que las colonias van a aparecer más violáceas, contrastando donde no hay crecimiento de colonias, ¿sí? Que van a estar de color más amarillentos porque no permiten la fermentación de la lactosa. Y esto es importante cuando vean la clase de las enterobacterias, ¿sí?
También tienen acá los medios de Simmons y también tienen el TCI, ¿sí? Que es un medio de cultivo diferencial que va a tener 3 azúcares distintos, un 10% de lactosa, 10% de sacarosa y 1% de dextrosa. Y va a tener también un ligador que es el hierro. Entonces lo que yo voy a hacer es sembrar en la superficie del agar, ¿sí? Y en la profundidad, y yo lo que voy a ver es cómo va a ir cambiando el medio, si es alcalino a ácido, ¿sí? Si es un medio más alcalino va a tirar al rojo y si es un medio más ácido va a tirar hacia el color amarillo, va a virar hacia el color amarillo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si es alcalino a ácido, ¿sí? La bacteria va a metabolizar solo la glucosa. Si es amarillo, tanto en la superficie como la profundidad del tubo, voy a ver que la bacteria va a fermentar la lactosa. Si es alcalino tanto en la superficie como en la profundidad, entonces la bacteria va a ser aerobia estricta, no va a fermentar la lactosa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas situaciones, es que yo voy a poder observar qué tipo de bacteria, qué tipo de género bacteriano voy a tener en esa muestra, ¿sí? Otra cosa importante es si aparecen burbujas, como ustedes ven más hacia la izquierda, así que van a ver hacia la parte inferior del tubo que hay un área que no va a haber, medio, ¿sí? Sino que va a estar transparente. Eso básicamente es porque que se eleva ese fondo del agar porque puede haber burbujas o puede haber producción de gas, ¿sí? Y en otros casos también lo que puede suceder es que hacia el fondo del medio sea de color más negro, que viéndolo desde la izquierda hacia la derecha sería el tercer tubo. Algunas bacterias lo que generan es que pueden utilizar el hierro, ¿sí? Pueden actuar o metabolizar reaccionando con el hierro. Entonces terminan generando un precipitado negro que es el sulfuro de hierro, ¿sí? Esto, tenerlo en cuenta o revisar bien todas las técnicas para cuando sea la clase de enterobacterias, ¿sí? Acá tenemos las jarras de análisis. Y por último, lo que me va a terminar dando la impronta o identificación de ese género y especie van a ser las características o la identificación a través de las pruebas bioquímicas. Esto es muy importante, ¿sí? Recordarlo. ¿Qué tipo de pruebas bioquímicas yo voy a utilizar? ¿Bien? Ustedes van a tener, esto es importante ya desde la clase, que lo recuerden ya para el segundo seminario. Hay una prueba que es la prueba de la oxidasa, ¿sí? Que es muy importante. Lo van a tener en todos los libros, yo se lo digo rápidamente. La presencia de citocromo oxidasa en la cadena de transporte de electrones puede detectarse utilizando un aceptor de electrones artificial. En este caso, para esta prueba, es la fenildiamina. Nunca me sale decirlo rápidamente, les pido disculpas. Y se utiliza mucho la prueba de oxidasa, por ejemplo, para diferenciar pseudomonas que son oxidasa positivo de las enterobacterias que son oxidasas negativas, ¿sí? Otra prueba que tenemos también es la prueba de la catalasa, ¿sí? Esto es muy importante. Las catalasas, lo que yo les dije antes, recordar las bacterias que eran aerobias, que utilizaban la catalasa para alterar o que las especies reactivas de oxígeno no sean nocivas para las bacterias. ¿Cómo voy a utilizar la prueba de la catalasa? Lo que hace esta enzima es
convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular, ¿sí? Es positiva la prueba cuando se pone en contacto una bacteria con actividad catalasa con ese peróxido de hidrógeno y se producen burbujas de oxígeno, ¿sí? ¿Para qué me puede servir, por ejemplo, la prueba de la catalasa? Porque el género estafilococo es catalasa positivo, el género streptococo es catalasa negativo. ¿Bien? ¿Qué otra prueba ustedes van a tener que tener en cuenta? La prueba del manitol, la reacción del CAMP, les sirve también, la prueba de la ureasa, ¿sí? La ureasa lo que va a hidrolizar es la urea y va a originar amonio. Esa generación de amonio va a aumentar el pH del medio, entonces eso se puede, a través de un indicador, se puede observar. Esto es muy importante. Después van a tener la prueba también de la coagulasa. Lo van a ver mucho para Staphylococcus aureus, que es coagulasa positivo. ¿Qué más quiero decirles? La prueba del indol, ¿sí? La prueba del indol es una prueba bioquímica donde se va a realizar en especies bacterianas para determinar, ¿sí? La posibilidad de que esa bacteria pueda romper el indol del aminoácido triptofano, entonces eso va a generar un cambio de color en el medio, ¿sí? Si es un indol positivo va a virar el color rosado. Después van a tener el sistema APIS, que es un sistema estandarizado que permite la identificación de cepas bacterianas gram positivas y gram negativas y algunas levaduras. Y lo que vamos a ver es que hay ciertas pruebas bioquímicas estandarizadas, ¿sí? Van a ver el API 20, el BACTEC y demás, que a través de estas grillas, donde va a haber diferentes medios para diferentes pruebas, se van a poner las muestras. Esto está perfectamente estandarizado y de acuerdo al color, ¿sí? Al resultado de cada uno de estas pequeñas pestañitas en la muestra, yo ahí voy a ir a un sistema estandarizado computarizado y de acuerdo a los resultados de cada una de estas pruebas voy a poder determinar qué género y especie de bacteria es la que va a estar afectando o va a estar creciendo en mi muestra, ¿sí? Y tener en cuenta los medios de cultivo sólidos, el agar cromogénico. El agar cromogénico nosotros lo vamos a nombrar acá en la introducción a la bacteriología, pero en verdad el agar cromogénico vamos a hacer hincapié en la clase número 1 y número 2 de micología cuando veamos Cándida, ¿sí? Porque ese es el principal ejemplo de utilización de un agar cromogénico que ustedes van a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el agar cromogénico? Va a haber siembra, ¿sí? Y de acuerdo a la especie que esté creciendo en la muestra que yo ponga a cultivar, va a liberar determinado color en el medio, ¿sí? Va a generar determinado color. ¿Y por qué les digo lo de Cándida? Porque tiene muchas especies y de acuerdo al color que se genera en ese agar, yo puedo definir qué especie de cándida es la que está generando una determinada infección en la persona, ¿sí? Y por último, y ya con esto cerrando, y me imagino que ya estarán con la cabeza medio abrumada, recuerden lo que yo les dije antes, ¿sí? Que hay muchas veces lo que se puede utilizar, y esto hoy en día es un gol estándar, se utiliza un montón, que es la tipificación por secuenciación del gen codificante del ARN ribosómico 16S. Por eso les hice hincapié en el tema del RNA ribosomal 16S, ¿sí? Esto se utiliza mucho para poder reconocer o genotipificar las especies bacterianas en determinadas muestras, ¿bien? Eso se utiliza a través de métodos de PCR. Y la manera en que lo generan entonces a través de poder secuenciar este 16S. ¿Bien? Con esto, entonces, voy a cerrar lo que es el seminario número 1 de bacteriología.
No se abrumen, repasen o estudien por los objetivos que fuimos detallando en la clase. Vayan paso por paso, vayan de lo más grande hacia lo más pequeño. Esta introducción tiene que ser para ustedes una base para después poder ir toda esta información volcándola en cada uno de los microorganismos que van a ver. Recuerden que tienen teóricos también en conjunto con cada uno de los seminarios. Entonces van a tener mucha información que procesar a la vez y la distancia a veces no ayuda. Les recomiendo que terminen de leer esta clase, hagan un descanso y vayan a un libro y vuelquen todos estos conceptos y los refuercen de un material de lectura. ¿Tá? No hay un libro específico de bacteriología. A mi entender, el Sordelli es una base. La última edición del Sordelli es vieja. No es necesario que se compren libros. Busquen en internet, siempre hay libros de los que pueden leer. Introducción a la bacteriología lo pueden utilizar, pueden leer también del Murray si quieren, ¿sí? Eso en cuanto a la disponibilidad que ustedes tengan del material de lectura. Pero no dejen de reforzar esta clase porque es la base como para poder seguir viendo cada uno de los microorganismos en detalle a partir del seminario número 2. Por cualquier cosa, yo les voy a dejar mi mail. Mi mail es m de mamá, mseijo, seijo, @fmed.uva.ar. Se los repito, mseijo@fmed.uva.ar. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por haber prestado atención.